que tenemos que mirar aquí, déjame que haga esto más pequeñito, es que esta membrana pupilar, esta persistencia de vasos hialoideos que no sufrieron regresión y fagocitosis, tienen la posibilidad de tener estos restos tan gordos como en este caso, y con la posibilidad de tener una opacidad que puede ser catarata. En este caso lo revisé yo el año 85, hace muchísimos años. Era un chico que era muy inteligente, era sevillano, daba clases de flamenco y la entrada de luz que él tenía era por estos pequeños orificios de la membrana pupilar. Entonces, es la primera vez que había reunido dinero para, después de dar sus clases, para venir al Instituto Barraquer de Barcelona a revisarse. Entonces, lo primero que hice fue dilatarle la pupila para saber si él pudiera ver un poco mejor. Aquí están las fotografías que logramos tomar porque para mí era un caso sorprendente. Ahí está el ojo derecho y el ojo izquierdo del paciente. Realmente por aquí es por donde él veía. Entonces, era muy inteligente, pero pues no pudo estudiar más que el cuarto año de primaria y se quedó. Y después, pues como era sevillano, pues aprendió flamenco con su familia y empezó a dar clases de flamenco. Al dilatar la pupila con atropina, esto es lo que nosotros lográbamos. Entonces, yo pensé retirar esta membrana porque realmente esto no era una catarata, sino era parte de los vasos que no habían regresado. Y aquí tengo la cápsula, aquí tengo el resto de la membrana retirado en una cápsula de Petri en el momento en el que lo operamos. Y aquí tenemos un caso todavía peor que el mío, que se publicó en años después, que nosotros ganamos con estas fotografías un premio de fotografía científica en un congreso el año 85 en Asturias. Ok, bueno, ahí está. Y aquí estamos con este caso que todavía fue peor que el mío porque realmente estaba la membrana mucho más densa. Y vean ustedes cómo hay una gran diferencia entre estos restos y esta gran diferencia con esta membrana totalmente persistente. Y aquí está nuestro paciente ya operado. Vean ustedes que le hicimos una iridectomía periférica y que le quitamos la membranita de las dos pupilas. Lo primero que hizo este chico fue rentar un taxi e irse a pasear 8 horas por toda Barcelona para mirar el mundo porque dice, haga de cuenta que usted me hubiera abierto una persiana, que estuvo toda la vida cerrada. Entonces el chico era feliz porque le entraba una gran cantidad de estímulo luminoso, ¿ok? Entonces ya vimos alteraciones del párpado, de la órbita, del globo ocular, del iris, y ahora vamos, de la córnea, y ahora vamos con el ángulo írido corneal. Y estas se llaman goniodisgenesias. Disgenesias del ángulo, ¿ok? Básicamente tenemos anomalía y síndrome de Axenfeld, anomalía y síndrome de Rieger y anomalía de Peters. Básicamente se van sumando cosas y vamos pasando del Axenfeld al Peters, y aquí tenemos un diagrama pequeñito que nos enseña cómo van a ir evolucionando estos hallazgos. Básicamente, básicamente, nosotros lo que vamos a observar es a nivel angular un embriotoxon posterior. ¿Qué quiere decir? La línea de Schwalbe prominente, la línea de Schwalbe forma parte del ángulo iridocorneal y esta línea de Schwalbe se ve gruesecita y la imagen que nos da es que el paciente tuviera una cuerdita de yoyo acomodada en el limbo esclerocorneal y ya la van a ver ustedes aquí. Básicamente aquí vamos a ver la línea de Schwalbe muy prominente y esta línea de Schwalbe muy prominente ya la estamos viendo aquí.
Entonces, cuando vemos esta línea de Schwalbe muy prominente, hablamos de una anomalía de Axenfeld, ¿ok? Pero, y cuando colocamos nuestra lente de Goldman y vemos con la lente de Goldman el ángulo, nos damos cuenta de que hay una estructura que básicamente es ese anillito blanco que nosotros estamos viendo aquí, a nivel temporal y a nivel nasal o en 360 grados. Mucha gente tiene anomalía de Axenfeld y no tiene ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cuando además de esta línea de Schwalbe ya hay adherencias del iris a la córnea y la presión alta. Y entonces ya hablamos del síndrome de Axenfeld. Ajá. Entonces ya nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque puede tener este paciente glaucoma, puede tener alteraciones dentarias, puede tener adoncia, puede tener hipoplasia malar, y entonces ya estamos hablando del síndrome de Rieger. O sea, si solamente tiene sinequias y la línea de Schwalbe prominente, estaríamos con el Axenfeld. Si tiene glaucoma, síndrome de Axenfeld. Si tiene anomalías dentarias, microdoncia, hablaríamos del Rieger. Y alteraciones a nivel pupilar, policoria, más de una pupila, ¿ok? Aquí se está deshilachando el iris y tenemos alteraciones en el ángulo y tendremos una anomalía de Rieger. Y ahí estamos viendo un cristalino con un iris todo deshilachado, con policoria, alteraciones en los dientes en estos pacientes y ya estaríamos con el síndrome de Rieger. Pero si está todo esto y además el cristalino se pegostea a la córnea, ya estaríamos hablando del síndrome de Peters. Es una goniodisgenesia, la más agresiva, genéticamente la que da mayor imposibilidad visual en estos pacientes, porque tienen de todo, la adherencia, la prominencia y básicamente el cristalino puede pegarse al endotelio de la córnea y darnos un paciente con anomalía de Peters, que pues hay que hacer una gran cirugía, primero despegar estas adherencias, retirar este cristalino cataratoso, movilizar esta córnea que tenía una opacidad central porque el cristalino la dañó, y aquí tenemos a un paciente con su Peters en un ojo y con su córnea trasplantada en el otro ojo con un poquito de visión. ¿Ok? El cristalino puede tener coloboma, ya lo habíamos dicho, puede tener microfagia. Esta microfagia que básicamente es un cristalino pequeñito, redondito, o puede tener una catarata. Entonces vean ustedes, podemos tener un lenticono que puede ser anterior o posterior, que quiere decir que las caras de este cristalino se hacen protruyentes o hacia adelante o hacia atrás. Una protrusión cónica de la superficie anterior o posterior del cristalino es un lenticono. Y aquí tenemos este paciente que viene aquí en la cristaloides anterior y de repente, ¡pum!, hace aquí un piquito, ¿ok? Este niño tiene un lenticono anterior y esto les da un gran defecto refractivo. Luego, la microesferofaquia, un cristalino al que ya le vemos las zónulas y que normalmente no se deben ver porque el iris no nos los permite ver, y que es chiquitín y que puede luxarse hacia adelante o hacia atrás. Aquí estamos viendo un cristalino luxado tocando el endotelio de la córnea y está por delante del iris. Esto no es normal, porque es un cristalino microesferofáquico. Y luego la catarata. La catarata que dijimos que podría ser congénita, de etiología congénita entre el 30 y el 50%, una mutación de novo o una catarata de tipo dominante, o sea que la mamá o el papá tuvieron este tipo de catarata que desde la cuarta o la octava semana de gestación se está dando. O de causa desconocida, asociada a síndromes, como dijo su compañera, Down, Turner, Edwards, Patán, Alport, Lowe, galactosemia,
En fin, son distintas asociaciones que puede tener sindromáticas esta catarata, asociadas al síndrome Torch, como también nos explicó su compañera, o tóxicas, naftaleno, sulfonamidas. Hay mujeres que están en tratamiento para lepra, para tuberculosis y que encima se embarazan. Ajá. O que tienen alteraciones de la conducta y que están tomando medicamentos o fármacos para corregir todas estas fallas. Ajá. O mujeres que tienen factores locales que van a provocar alteraciones del globo ocular, también de tipo cataratoso, y traumatismos intrauterinos, o mujeres que son golpeadas por el marido borracho, que pueden darnos niños con catarata. Ahí tenemos las radiaciones, pacientes que se hacen estudios con contraste, por ejemplo, estudios radiológicos, infecciones, el citomegalovirus es muy frecuente, el herpes, la rubeola, la sífilis, la toxoplasmosis, o madres alcohólicas, madres diabéticas, madres que tienen enfermedades reumáticas, madres que tienen tumores virilizantes, todos estos pueden provocarnos distintos tipos de cataratas. Y todas estas posibilidades de fármacos que la doctora que me contestó no sabía, pero el más antiguo es la talidomida. Y la talidomida pues dio facomelias, pero también cataratas, y hoy en día todavía es un fármaco que se usa para algunas patologías y la gente toma talidomida. Entonces, el ácido valproico para problemas convulsivos, el metamizol, la penicilina. Vean ustedes cómo una mujer embarazada en su primer trimestre no debe tomar ni una aspirina, porque si no va a tener problemas muy severos y no va a saber cuál fue la causa de esta malformación en sus bebés. Y vamos a tener opacificaciones de cualquier parte del cristalino, y dependiendo de cómo es esta opacificación le vamos a dar nombres a las cataratas, pudiendo ser polar anterior, piramidal, capsular anterior, anular, sutural, embrionaria, enginetillo, fusiforme, colariforme. Entonces vamos a tener distintos tipos de catarata, y básicamente tiene que ver con este acomodo perfecto de las fibras del cristalino, que son alteradas por estas sustancias y que entonces nos van a dejar una opacificación. Y entonces vean ustedes cómo podemos tener una catarata piramidal, como vemos aquí, muy bonita, una pirámide en el núcleo de nuestro cristalino, y que lógicamente con midriasis, pues dices, pues no le estorba tanto, pero cuando el paciente tiene miosis, está en el centro y sí que les estorba. Ajá. Vean qué bonita es esta catarata piramidal. Luego aquí tenemos esta polar anterior. Vean ustedes cómo tiene en la cristaloides anterior como si fuese una estrella de mar. Ajá. Aquí tenemos las estructuras en Y, las suturas en Y del cristalino embrionarias. Ajá, aquí se ve perfectamente una Y, como esta catarata que se llama sutural. Ajá. Esta se llama en envoltura porque todo el núcleo embrionario del cristalino está envuelto en catarata. Uh-huh. Aquí estamos viendo una envoltura con sus jinetillos, que prácticamente son estas irradiaciones radiales que tiene después de su núcleo embrionario. Este paciente, esto no es un pasaje lunar, es una catarata en envoltura, vean qué bonita es. Ajá. Entonces ahí estamos haciendo retroiluminación, pero le falta la transparencia a este cristalino, entonces el paciente o no aprende a ver porque no se la quitan pronto, y es urgente quitársela para que el aprendizaje visual se dé y el ojo no se quede ambliope, y si es bilateral, pues es mucho más urgente, porque no tiene otro ojo. Luego tenemos estas cataratas como esta que se llama cerúlea, que tiene un montón de colores este cristalino y una central en estrella de mar que se ve muy bonita aquí.
Vean ustedes todos estos puntitos, son a veces parece que les hubiera caído un material que tiene muchos brillos. Yo recuerdo siempre cuando paso mi hendidura y los veo brillar las esferas navideñas de estos pacientes. Dijimos que la arteria hialoidea tendría que tener un proceso de regresión y fagocitosis y que tendría que empezar a nivel pupilar, pero que todos estos vasos hialoideos van a desaparecer para dar paso a los vasos centrales de la retina. A veces se quedan en esta persistencia de sistema vascular hialoideo a nivel del canal de Cloquet en el interior del vítreo. Y básicamente vamos a ver un cordón grisáceo fino que va de la cristaloides posterior hacia el cristalino o hacia la papila, de la papila al cristalino, del cristalino a la papila, y básicamente porque falló este proceso de fagocitosis y regresión de los pacientes y nos quedan pequeños esbozos, como aquí estamos viendo el punto de Mittendorf y la persistencia de vasos hialoideos que van yendo hacia atrás y que si los seguimos terminan en la papila. Entonces ya sabemos que el proceso de fagocitosis y regresión de los vasos hialoideos falló y lo que tiene el paciente son persistencia de vasos hialoideos. Y aquí estamos viendo ecográficamente cómo está este paciente con su persistencia de sistema vascular hialoideo. Así como el toque que hacen estos vasos hialoideos en el cristalino se llama punto de Mittendorf y lo estamos viendo aquí. Este es un punto de Mittendorf, esto es un reflejo del flash. Aquí estamos viendo el punto de Mittendorf otra vez. Nosotros podemos ver esta persistencia como un esbozo blanquecino en la papila y entonces esto se llamará papila de Burmeister. Entonces, básicamente, esta es la persistencia de vasos hialoideos, pero también podemos tener una persistencia de vitrio primario hiperplásico. Ustedes recordarán que en el momento de la embriogénesis se hace un vitrio primario, luego vendrán los vasos hialoideos, procesos de regresión y fagocitosis, un vitrio secundario, pues algo pasa entre el paso entre vitrio primario y vitrio secundario que queda un vitrio hiperplásico. Y entonces nosotros vamos a ver una masa retrocristaliniana blanco-grisácea que no tiene forma de vaso, sino realmente es una masa y que podemos ver que puede involucrarse inclusive el cristalino y jalar a los procesos ciliares. Esta es una malformación mayor con esta masa, con estos procesos ciliares totalmente traccionados, que hay una malformación muy grave, y es la persistencia de vitrio primario hiperplásico variedad anterior. Y ahí lo estamos viendo. Vean ustedes los procesos ciliares jalados, el cristalino involucrado y la masa retrocristaliniana del vitrio primario que no dio paso al vitrio secundario. Se ve muy bien. Y, como decíamos, si solo queda un esbozo blanquecino encima de la papila, estaríamos hablando de la papila de Burmeister, que este pedacito fue el único que no se acabó de regresar y fagocitar para dar paso a los vasos centrales de la retina alrededor de la 12ª semana de gestación. Dijimos que también podía haber colobomas en el nervio óptico, y que además de colobomas en el nervio óptico podríamos ver drusen de la papila o síndrome de Morning Glory, que preguntamos a una de sus compañeras que nos explicó también. Las drusas de la papila son un fallo del 8º mes de gestación. Dense cuenta porque es importantísimo que el bebé viva 40 semanas dentro de su madre, porque se está terminando de fabricar. Cuando un bebé nace antes de tiempo y es prematuro, yo siempre pienso en dos cosas, o en los pasteles crudos o en los pasteles fabricados en horno de microondas. Quieren hacerlo tan rápido
que cuando tú te comes un pastel de microondas es espantosamente malo. Ajá. Si te comes un pastel hecho a 360 grados, 1 hora de cocimiento, es una cosa deliciosa. Entonces, la diferencia es brutal por el tiempo de maduración que se llevan en los bebés. Entonces, hasta el 8º mes se pueden producir el cierre de la lámina cribosa para dar paso a las fibras nerviosas del nervio óptico. Cuando hay un fallo en este cierre de la lámina cribosa, pueden quedarnos pequeños cuerpos esféricos acelulares que miden entre 50 y 70 micras, que tienen un contenido de calcio, de carbohidratos o de mucopolisacáridos y hierro, que se llaman druses de la papila. Y estas druses de la papila tenemos que observarlas muy bien, porque su principal diagnóstico diferencial es con edema de la papila o con papilitis. Ajá, o con papiledema. Entonces, mirar, claro, lo que nos interesa saber es si el nervio óptico tiene sus bordes regulares o nítidos. Y aquí podemos decir, esta papila no tiene los bordes nítidos, pero si nosotros nos fijamos, está llena de esferitas. Y estas esferitas se llaman drusas de la papila. Entonces, el paciente no es que tenga hinchado su nervio óptico, ni que tenga hipertensión endocraneana, ni que tenga inflamada la papila por alguna razón, es que tiene drusas. Ajá. Y ahí estamos viendo ecográficamente cómo se protruyen. Ajá. Y aquí estamos viendo las esferitas. Cuando vemos una esferita decimos, no, estas esferitas no son edema de papila, son realmente drusas de la papila. Y finalmente, el síndrome de Morning Glory, fíjense que es 12ª semana de gestación, hay una displasia del nervio óptico, donde vamos a ver que no hay vasos centrales de la retina, sino vamos a ver solo que el paciente tiene vasos cilioretinales, básicamente a los 25 milímetros de embrión es que se están dando esta presencia del síndrome de Morning Glory con solo vasos ciliares y ausencia de vasos centrales de la retina y se pueden asociar a desprendimiento de retina. Entonces vean ustedes como aquí que debería estar la excavación y por aquí entrar los vasos centrales. No hay vasos centrales y lo que tiene este paciente es una serie de vasitos alrededor de el nervio óptico, pero que no hacen ninguna cosa como lo que normalmente vemos. Y quien estudió estos pacientes o vio primero a estos pacientes, realmente los comparó con esta florecita que se llama la flor del Morning Glory, que dice su compañera que es una enredadera. Yo realmente cuando estuve en Ámsterdam compré unas semillas de Flor Morning Glory y las traje, las sembré en una maceta y se dio esta. Esta es de mi casa. Y realmente la comparé con las fotos del Morning Glory y por primera vez dije, sí, es verdad que se parece. ¿Ok? Y finalmente, la foseta papilar o el pit de la papila, que es un agujero unilateral inferotemporal que nosotros vamos a encontrar en la papila, que vamos a ver así. Pit o foseta papilar. Luego tenemos los pliegues falciformes de Mann o el ablatio falciforme o el septo falciforme, que es un repliegue retiniano que parte de la papila y se va hacia la región inferotemporal, hacia el cuerpo ciliar y hacia el cristalino, modificando la mácula de sitio. Y básicamente esta es un pliegue falciforme. O septum retiniano. Vean ustedes ojo derecho, ojo izquierdo, vean ustedes la migración pigmentaria y vean ustedes cómo toda la anatomía del polo posterior está alterada porque se plegó la retina formando este pliegue falciforme. Se hace diagnóstico diferencial generalmente con la retinopatía del prematuro, que también puede darnos desprendimiento de retinas asociados a pliegues, pero es muy fácil de revisar
ecográficamente porque nos damos cuenta que parte de la papila y se dirige solo hacia hemirretina inferior. Esto se llama entonces septum retiniano o pliegues falciformes de Mann. Y lo último que nosotros podemos ver en un ojo con una malformación son las fibras de mielina o fibras nerviosas de mielina. Son penachos blanquecinos, nacarados, de bordes deshilachados, que siguen el trayecto de las fibras nerviosas de la retina, que se encuentran en el polo superior o inferior de la papila y que generalmente ocultan los vasos porque es tanta la mielina que hay allí que los pacientes tienen estos penachos blanquecinos raros en su retina. Piensen ustedes que el nervio óptico tiene mielina después de la lámina cribosa. Ajá. Y entonces ya el nervio óptico es mucho más grueso. Pero lo que nosotros vemos que se llama la cabeza del nervio óptico, el disco óptico, la papila, que es la conjunción de estas fibras nerviosas que van a formar nuestro nervio óptico, no deben tener mielina. Uh-huh. Si tienen mielina, pues entonces vamos a ver, ahí está la lámina cribosa por la que pasan las fibras nerviosas, los 3 millones de fibras. Y estas son las fibras de mielina. Uh-huh. Entonces, cuando ves unas dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Y vean ustedes cómo son blanquecinas, ocultan los vasos, deshilachadas, y hay que hacer diagnóstico diferencial siempre con retinoblastoma, con enfermedad de Hils, con algunas cosas importantes para el retinólogo, pero el aspecto es muy bonito de ver. Ajá. Fibras de mielina. Bueno, pues creo que con esto estamos terminando un poquito pasados de tiempo, pero ya estamos con todo lo que le puede pasar a un ojo en el momento de que nosotros le hacemos su primera revisión en la unidad neonatológica que está puesta ahí de reanimación cuando un bebé nace. ¿Ah? Lógicamente no tenemos una lámpara de hendidura, lógicamente no vamos a ponerle gotas para dilatar la pupila porque el bebé necesita otro tipo de atenciones, pero ya nos podemos dar cuenta con una linterna y si los párpados están íntegros, si no hay un criptoftalmo, si no hay un anoftalmo, si no hay una aniridia, si no hay rapidísimo, simplemente con una linternita que nosotros tengamos allí para revisar. Ajá. Y si los ojos tienen el mismo tamaño, si hay un anoftalmo, si hay alguna cosa que nos llame la atención y rápidamente la anotamos allí. Ajá. Tenemos la suerte de haber podido contribuir con el cambio de la norma oficial mexicana para la salud, la Ley General de Salud del artículo 61 en el año 2013 se renovó, se reformó y en esta reforma se incluye que todo recién nacido en este país deba revisarse ocularmente y de su retina la cuarta semana de vida. Ajá. Entonces, todo bebé y todo pediatra tiene que enviar a su bebé a revisión la cuarta semana de vida para darnos cuenta de qué está pasando. Si fue prematuro, es justamente a la cuarta semana de vida que podremos observar ya retinopatía del prematuro, pero en un bebé normal que nació de 40 semanas podemos encontrar cualquiera de estas malformaciones. ¿Estamos? Entonces, claro, pareciera que es una clase larguísima, en fin, pero cuando vieron todas estas imágenes, si las tengo aquí y se las puedo mostrar, quiere decir que de alguna manera he tenido la posibilidad de ver a estos pacientes. Y por eso tengo esta colección tan grande de malformaciones del globo ocular que están en los libros, que todos ustedes ya las pudieron leer, pero después de escuchar esta clase se dieron cuenta de realmente que existen y que ustedes las pueden observar. ¿Ok? ¿Estamos? Ponte de acuerdo mañana con el doctor Cortés porque él sí cambia bastante sus horarios y si todo va bien, yo los vería el lunes. ¿Me ¿Estamos? pasará su contacto, doctor, para comunicarme con el doctor Cortés? Sí, yo te lo mando ahora, pero él me dijo, yo hablo con él.
Ya verás que Ok. es un buen muchacho. Bueno, pues Sí, a doctor. ver, no se me asusten si les pregunto, ya se dan cuenta que me aprendo sus respuestas y recalco mucho los cambios que les hago cuando les enseño lo que yo les estaba preguntando. ¿Ok? Que tengan muy buen día, estudien, hoy estudiaron muchos de ustedes bien, pero esta clase yo creo que les dejó un panorama mucho más abierto de todo lo que pueden encontrar y si les quedaron dudas, a leer. Ajá, esto es lo que hacemos todos. Buenos días, hasta Sí, luego. doctor, muchas gracias. Gracias, Es doctor. Hasta doctor. luego. Gracias.